Continuamos nuestro estudio sobre el tema del desánimo, cómo el enemigo procura desanimar al creyente en muchas maneras. Y vamos a ver hoy cómo el enemigo procura desanimarnos para no orar ni estudiar la palabra. Este es otro punto en que el enemigo trae o procura traer el desánimo. La oración es tan importante como también el estudio de la palabra de Dios en la vida del Hijo de Dios. En Lucas 18, verso 1, el Señor Jesús dice lo siguiente: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No vamos a considerar la parábola, solamente pensar sobre lo que significa. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque Jesús sabía que iba a ser así en la vida de los hijos de Dios, que el enemigo procuraría desanimarlos a no orar. ¿Y cuántas veces oramos y parece que no hay respuesta de parte del Señor? Y a veces aún todo sale al revés. El enemigo nos dice que Dios no oye nuestra oración, que tal cosa como presentar peticiones ya pasó de moda. Sin embargo, hay una verdadera necesidad de orar siempre y no desmayar. Nuestro Señor Jesucristo nos anima a ser constante en la oración. Necesitamos orar más que nunca ahora en el día en que vivimos, porque el enemigo aumenta su furia contra la iglesia, contra los santos, y a él le resistimos firmemente en la fe por la oración. Un creyente de poca oración no tiene fuerza para afrontar las acechanzas del enemigo. La oración es una de las columnas que sostiene la vida cristiana normal. La otra es la lectura de la palabra. Ambas están estrechamente relacionadas, porque el que poco lee su Biblia, poco ora, y el que poco ora tampoco va a dejar muy pronto la lectura de la palabra de Dios. Tenemos interesante información en Eclesiastés 12:12. Dice el escritor: Ahora, hijo mío, a más que esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ciertamente vivimos en un cuerpo de limitación, de humillación, como dice Pablo, pero no es precisamente eso lo que nos cansa, sino la incredulidad de la carne. Dios nos ofrece nuevas fuerzas, pero el que anda en la carne no recibe esas fuerzas. Aquí hablamos del estudio de la palabra de Dios, no de cualquier libro, sino del estudio de la Biblia, la palabra de Dios. El mucho estudio de la Biblia es lo que fatiga la carne. Es fatiga para la carne y no debemos ceder a la carne, sino tomar las nuevas fuerzas que el Señor multiplica para aquel que no tiene ningunas. En 1 Timoteo, capítulo 4, el verso 13, vemos así también la exhortación del apóstol Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo, y dice simplemente: ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Otra vez, no es la lectura de cualquier libro, sino de la palabra de Dios. Y yo creo que también lo mismo Él nos dice a nosotros. Debemos también ocuparnos de la lectura de la palabra de Dios. Esta es una ocupación feliz para el nuevo hombre, aunque para la carne ciertamente es fatiga, pues la pone en su lugar, en la cruz donde fue cortada. Al viejo hombre no necesitamos enseñarle para leer sus libros favoritos, ciertas revistas, el diario y cuantas cosas más, porque va a hacerlo sin esfuerzo.
La lectura de la Biblia, en cambio, les fatiga a la carne. Pero también vemos que hay bendiciones para aquel que ocupa su tiempo para leer la palabra. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. Mateo 24, verso 15 dice, el que lee, entienda. Y en Efesios 3, verso 4, dice, leyendo, lo cual podéis entender. Palabras del apóstol Pablo. La oración y la lectura de la palabra de Dios son tan importantes, las dos cosas son tan importantes en la vida del creyente para que sea un hijo de Dios fuerte, un hijo de Dios que pueda cumplir así la voluntad de su Padre. Necesitamos leer la palabra para poder conocer los deseos y los propósitos de nuestro Padre Celestial, lo que Él tiene para nosotros y también para conocer las tendencias de la carne, y así podemos también juzgarla, y por hacer así, podemos recibir las grandes bendiciones de Dios. ¿Cuántos beneficios recibimos por simplemente leer la palabra de Dios? Podemos citar algunos. La palabra es luz. El que lee será iluminado. La palabra es agua. Por leerla somos refrescados en nuestro ser. Ella es poderosa. Por leerla somos sanados, fortalecidos y cuántas cosas más recibimos por simplemente leer la palabra de Dios y permitir que ella obre en nuestra vida. Usted puede leerla y experimentar sus efectos. Otra cosa en la cual el enemigo procura desanimarnos es para no recibir al Espíritu Santo. En Lucas 11, versos 11 a 13 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No hay padre tan malo que daría a su hijo algo que le va a dañar. Nosotros, siendo humanos, no engañamos a nuestros hijos. Mucho menos Dios, nuestro Padre, nos va a engañar. Él no dará otra cosa si le pedimos el Espíritu Santo. Es la promesa de Dios para los creyentes. Así dijo Pedro en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. El enemigo es astuto y sabe que un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente lleno de poder y le va a resistir. Por eso, procure desanimarle para no buscar ser llenado del Espíritu. Él lanza diferentes dardos de fuego apuntando hacia la mente del Hijo de Dios. Fabrica teorías e ideas no fundamentadas en la palabra de Dios, como por ejemplo, ya recibimos el Espíritu Santo al aceptar a Jesús como Salvador, y así que no necesitamos buscarle. El hablar en lenguas ya pasó de moda, fue solamente para el tiempo de los apóstoles. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es el poder de la vida nueva. Así que el creyente que no es lleno con ese poder no goza una parte de su herencia. Tiene vida, pero necesita el poder del Espíritu Santo para que esa vida se manifieste en su plenitud diariamente. Así que el enemigo procura desanimarnos a no buscar la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. En el día en que vivimos más que nunca, necesitamos ese poder, el poder de lo alto, que nuestro ser sea llenada con este poder, que el Señor nos da ánimo a cada uno para buscar lo mejor de Dios, que sigamos orando y leyendo la palabra de Dios y buscando la plenitud del Espíritu. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.